Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos contentos de poder encontrarnos en esta segunda semana del mes de enero de 2025, poder compartir con ustedes nuevamente el estudio de la Biblia, estudio que hemos comenzado allí por Génesis 1, hemos ido avanzando, estamos ya en Éxodo, el segundo libro de la Escritura, en el capítulo, hoy vamos a ver los capítulos desde el 7 hasta el 12, vamos a ver una linda cantidad de capítulos, por supuesto de una manera sintética y comprimida en unos 25 minutos aproximadamente, que es lo que pretendemos que pueda durar este video, y donde vamos a ver las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, y el título que hemos colocado es las 10 plagas, la muerte de todos los dioses. Dioses, por supuesto, con minúscula, ¿no? Porque allí se iba a manifestar el único Dios verdadero al cual nosotros adoramos. Muy brevemente recordar, para dar un poco de contexto, que en el capítulo 5 y en el capítulo 6 habíamos visto la historia allí de Moisés presentándose con Aarón frente al faraón, pidiendo que dejara ir al pueblo a adorar al desierto, la negativa del faraón, que responde cargándolos con más trabajo, con más presiones, con un trabajo más esclavizante del que ya tenían, y la respuesta de Dios, que es manifestarse, ¿no? En primera instancia a su pueblo, manifestarse a su pueblo como un Dios todopoderoso, como el único Dios verdadero, como un Dios que todo lo ve, como un Dios que tiene memoria, que tenía claro la situación que ellos atravesaban y que lo iba a sacar de esa situación de esclavitud. Por supuesto, luego de manifestarse a su pueblo, Dios ahora se le iba a manifestar al faraón, se le iba a manifestar a los egipcios, y a manera de juicio, ¿no? Para que finalmente faraón aceptara dejar ir al pueblo de Israel al desierto a adorar, ¿no? Que era lo que le habían pedido en primera instancia. Hoy vamos a ver los capítulos del 7 al 12, donde encontramos el tema de las 10 plagas. Vamos a abrir la Biblia, acompáñenme allí en el lugar donde estén, abriendo un ejemplar de la Escritura. Capítulo 7 del libro de Éxodo, dice: y el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios, con minúscula por supuesto, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano las dirá a Faraón, para que te deje ir a la tierra, para que deje ir de su tierra a los israelitas. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en Egipto mis señales y maravillas. Faraón no los oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de Egipto mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de entre ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años de edad, Aarón 83, cuando hablaron al faraón. Antes de meternos en lo que fueron las 10 plagas, en esta introducción, es interesante y no deja de llamar la atención que Dios utilizó a Moisés para esta tarea tan importante, ¿no? Una de las tareas bíblicas más importantes, cuando tenía 80 años de edad. Y no solamente que lo utilizó cuando tenía 80 años de edad, ¿no? Sino que lo utilizó cuando hacía 40 años que la tarea de Moisés venía siendo la de un pastor de ovejas, ¿no? Allí en el desierto. 80 años de edad y 40 años de pastor de ovejas en el desierto. Si ustedes recuerdan varios capítulos atrás, cuando vimos que Moisés, antes de que Dios se le apareciera, ¿no? Y por sus propios medios, quiso liberar a los hebreos del yugo de los egipcios, Moisés tenía 40 años en ese momento y era, podríamos colocarle, ¿no? Como le han colocado algunas películas quizás, el título de príncipe de Egipto, ¿no? Moisés era un príncipe de Egipto porque estaba criado allí en la casa del faraón, ¿no? Moisés era un príncipe de Egipto, tenía 40 años y sin embargo no fue ese, eso es lo que me llamó la atención, no fue ese el momento en que Dios lo utilizó para liberar a su pueblo, sino que fue cuando tenía 80 años y hacía 40 que pastoreaba ovejas. Interesante y para reflexionar esto, ¿no? En primera instancia. El versículo 8 presenta allí, es un poco la carta de presentación, ¿no? De cuando Aarón y Moisés se presentan ante el faraón,
porque antes de que sucedieran las 10 plagas, hay un incidente con la vara, ¿no? Con la vara que Dios le había dicho a Moisés que tomara, la cual, al obviamente no ceder el faraón en esa primera instancia, Moisés arroja esa vara que se va a convertir en una serpiente y que se va a devorar a las otras aparentes serpientes, ¿no?, que habían hecho allí los hechiceros, ¿no?, que tenía el faraón, ¿no? Y es interesante que la serpiente, ¿no?, la cual viene de la vara y del poder de Dios, se va a tragar a las otras serpientes, ¿no? Algunos dicen que en realidad las otras no eran serpientes porque el diablo no tiene potestad de crear vida, ¿no?, sino que eran ilusiones. Pero de todas maneras lo que la gente vio allí fue a la serpiente, ¿no?, como dicho por un espectador, de pronto podría haber dicho, la serpiente de Moisés se tragó a las serpientes del faraón. Eso es lo que vieron los que allí estaban, ¿no? Y es interesante que la serpiente tenía un simbolismo importante, ¿no?, allí en Egipto, porque era el símbolo de una diosa, lo tengo aquí anotado, la diosa Termutis, ¿no?, que era representada por una cobra y que era la protectora del faraón. Por eso el hecho de que esta serpiente, ¿no?, que milagrosamente aparece en ese lugar, se devorara a las serpientes de los hechiceros egipcios o de los sacerdotes egipcios, denotaba el poder del Dios de Moisés por sobre esta supuesta diosa protectora. Es raro, ¿no?, que allí ya en ese momento el faraón no cediera de pronto, ¿no?, porque esto era todo un mensaje, ¿no? Era todo un mensaje inicial donde el poder de Dios prevalecía sobre los poderes que ellos podían llegar a representar. Dejé ahí un momento la Biblia y tomé aquí mi celular, donde tengo apuntado lo que quiero comentar sobre las 10 plagas, ¿no? Hemos muchas veces oído hablar acerca de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, ¿no? Estas 10 plagas que Dios de alguna manera envía para mostrar su poder, para revelar a los egipcios que Él era el único Dios verdadero. No se olviden que cuando todo esto comienza, el faraón dice, ¿quién es Dios?, ¿no? Hace ese desafío y esa pregunta. Y Dios iba a demostrar, así como en primera instancia se le reveló a su pueblo, ahora Dios le iba a mostrar a los egipcios que Él era el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Y hay algo que quizás muchos no conocemos, y que es que cada una de las plagas, ¿no?, que sucedieron en Egipto, podríamos decirlo con estas palabras, cada plaga era un ataque directo a un dios de los egipcios, ¿no? Quizás muchos desconocemos esto. Yo hace un poco tiempo, ¿no?, que pude leer algo acerca de esto y me resultó sumamente interesante cómo cada una de las plagas era un ataque directo a un dios egipcio, era el desmantelamiento de un dios egipcio. Por eso al título, porque es una palabra, bueno, que era más quizás recomendable para el título, le puse la muerte de todos los dioses, pero en realidad la palabra que me hubiera gustado usar es el desguace de los dioses de Egipto, ¿no? Así como un auto cuando se desguaza, ¿no?, que se va desarmando en partes. Bueno, lo que Dios hace allí en Egipto es desguazar, ¿no?, ir desarmándoles a los egipcios cada uno de sus dioses, demostrándole que no tenían poder alguno, demostrándole que no existían, que no eran nada comparado a Él, que era el único Dios verdadero. Faraón, como dije en esta antesala, ¿no?, de las 10 plagas, no hace caso al presagio, llamémoslo así, de que la serpiente de Moisés se devora a las otras serpientes que eran nada más y nada menos que el símbolo de la protección del faraón, ¿no? Entonces comienzan las plagas. La primera que llega es la plaga de las aguas del Nilo que se convierten en sangre, ¿no? Y fíjense lo que encontré aquí, esto está bien documentado. Dice que los egipcios no solo idolatraban a un dios del Nilo, idolatraban a muchos dioses que ellos creían habitaban en el río Nilo. Uno, por ejemplo, los más conocidos era el dios Num, dice, un dios creador y dios de la fuente del Nilo. Hapi, dios de la inundación del Nilo.
Sobek, el dios cocodrilo del Nilo. También idolatraban a Taberet, la diosa hipopótamo del embarazo y el parto. Cuando las aguas del Nilo se convierten en sangre, lo que quizás muchos desconocíamos es que, hagamos este razonamiento lógico, ¿no? Si los dioses, estos dioses que acabo de mencionar, para los egipcios obviamente, vivían en el Nilo, el hecho de que las aguas se conviertan en sangre, para muchos de ellos esto significó que sus dioses estaban muertos, que Moisés, ¿no? O que el Dios de Moisés había matado a sus dioses que habitaban en el río, ¿no? Por eso el color rojo de la sangre, ¿no? Por eso la sangre en el río. Sus dioses estaban muertos. La segunda plaga fue la de las ranas, ¿no? Otro de los dioses de Egipto era Heket, ¿no? La diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, quien era idolatrada como una rana. Las mujeres egipcias usaban amuletos con una imagen de Heket para recibir protección durante el parto. Matar ranas intencionalmente era castigado con la pena de muerte. Fíjense, ¿no? Matar una rana era castigado porque eran consideradas una deidad, ¿no? Esta plaga atacó a los egipcios usando su propio símbolo de protección, ¿no? Hizo que odiaran su propia deidad y fueron forzados a matar al animal que para ellos era la manifestación de una diosa. Cuando las ranas muertas formaron montañas putrefactas al final de la plaga, se reforzó el mensaje de que su diosa estaba muerta y era desagradable. Interesante, ¿no? Luego viene la plaga de los piojos. Si bien para los egipcios la mayoría y los más importantes de sus dioses estaban en el agua, también tenían un dios que representaba la tierra, ¿no? Era Geb, el dios del suelo, ¿no? Y la plaga de piojos aparece justamente de allí de la tierra. Después vienen las moscas. Es difícil imaginarlo, pero en el antiguo Egipto las moscas representaban tenacidad, coraje, vida eterna y en ocasiones también fertilidad. En antiguas tumbas egipcias han sido encontradas labradas en roca amuletos con forma de mosca. Ser atacado por el insecto que reverenciaban debe haber sido un golpe inmenso para la mente egipcia, ¿no? Lo mismo que había pasado con las ranas, ahora con las moscas. Ellos las adoraban y ahora se encontraban siendo atacados por ellas. La pestilencia sobre los animales, sobre el ganado. Muchos dioses en Egipto eran simbolizados como animales, particularmente vacas, toros, carneros. La muerte, la peste sobre muchos de estos animales también era un ataque directo a otro de los dioses que los egipcios reverenciaban. Avanzo, ¿no? Y hablamos de las úlceras. En esta plaga quizás no fue atacado ningún dios en particular, pero sí demostró la incapacidad de Sekhmet y Khonsu, los dioses egipcios de la medicina y la curación. No pudieron hacer nada. Es como si hoy, ante una plaga semejante, llamaran a los mejores veterinarios del mundo y no pudieran hacer absolutamente nada. El granizo que cayó del cielo mostró que Nut, la diosa del cielo, y Yu, el dios del aire, fueron incapaces de proteger a los egipcios. La langosta, ¿no? Las langostas destruyeron todos los granos de Egipto que fueron arruinados por el granizo, atacando también a Nepri y a Reneutet. Las langostas fueron tantas que bloquearon el sol, superando al dios sol Ra. Otro de los dioses de Egipto era el ojo de Horus, el cual creían que era un símbolo de protección. Es posible que cuando las langostas son descritas como cubriendo el ojo de la tierra, se refiere a la percepción de los egipcios de que el ojo protector de Horus fue eclipsado por Dios. Y lo que viene ahora, quizás para la cultura egipcia debe haber sido el ataque más poderoso, ¿no? Porque si había un dios poderoso en Egipto, era Ra, ¿no? Ra era uno de los principales, si no el principal, y era considerado por los egipcios un dios muy poderoso. Y justamente la plaga que sigue es la de las tinieblas, la de la oscuridad. La Biblia describe allí en estos capítulos, ¿no? Que estamos considerando,
que la oscuridad era tal que no se podía palpar lo que tenían al lado, una oscuridad densa, absoluta, ¿no? Para los egipcios, la densa y negra oscuridad durante 7 días y noches fue una clara señal de la derrota de su dios Ra. Qué paradójico, ¿no? En la tierra del dios Sol reinó la oscuridad. ¿Qué clase de dios era Ra que no pudo ante estos 7 días de oscuridad total y absoluta? Y finalmente, ¿no?, la 10ª plaga, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Encontré también aquí, estudiando un poco el tema, algo muy interesante, que a veces si uno lee solamente lo superficial, ¿no?, de la escritura y no va un poco más allá, investiga un poco, quizás no se puede enterar de estas cosas, ¿no? Pero fíjese qué interesante lo que simbolizó la muerte, ¿no?, de los primogénitos y sobre todo el primogénito del faraón. La sociedad egipcia estaba construida sobre el culto al primogénito. Osiris, el hijo primogénito de Ra, fue el primer faraón debido exclusivamente al orden de su nacimiento, según ellos creían, obvio, ¿no? Los egipcios creían que todo faraón era también un dios, el hijo primogénito del primogénito, llegando hasta Osiris mismo. Esta plaga destruyó la ilusión final de poder e inmortalidad del líder primogénito egipcio, ¿no? Con la muerte del primogénito, Dios le estaba demostrando o le estaba poniendo final, ¿no?, a esta continuidad que ellos creían, ¿no?, de primogénitos que le daban una suerte de eternidad, ¿no? Cuando Dios envió a Moisés a Faraón por primera vez, le dijo: Israel es mi primogénito. Al matar al primogénito de Egipto y salvar a Israel, Dios mostró que su primogénito es el primogénito verdadero, ¿no?, y le dio el golpe final a la estructura religiosa egipcia basada en el primogénito. Después, más adelante, Israel también iba a fallar, ¿no?, en este papel de ser el primogénito, y ese lugar lo iba a ocupar nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Él iba a ocupar finalmente ese lugar. Pero más allá de eso, en ese momento, la muerte de los primogénitos era mucho más que la muerte de su hijo, ¿no?, para el faraón. Tenía un trasfondo, ¿no?, como acabamos de mencionar. Era un ataque directo también a su dios, ¿no?, a Ra y su hijo Osiris, y esa continuidad eterna, ¿no?, entre comillas, que ellos pensaban. Por eso el faraón era considerado descendiente de Ra, ¿no?, era considerado un dios. Es muy interesante este tema, ¿no?, porque lo que Dios hace es, ante la negativa, ya retomando el último capítulo, ¿no?, que nosotros vimos, el anterior de Proyecto Apocalipsis y ¿no?, cuando ellos piden salir, el faraón dice que no, les agrava el trabajo, los esclaviza de una manera más fuerte, y después Dios responde revelándose, pero revelándose primero a su pueblo, ¿no?, y se revela como un Dios todopoderoso, como el Dios que es, frente a los dioses de Egipto que no son, muestra su amor, su misericordia, ¿no?, todo lo demás que ya vimos. Y ahora Dios, a través de estos juicios, se va a revelar a todo Egipto, se va a revelar al faraón, le va, como dije hoy, a desguazar, ¿no?, a desarmar por partes a cada uno de sus dioses con un ataque directo, porque cada plaga fue un ataque directo a una deidad egipcia o a la impotencia, o dejó en impotencia, ¿no?, a las deidades egipcias para solucionar las situaciones que traían estas plagas. Lamentablemente tuvieron que ser 10 para que recién el faraón permitiera, ¿no?, al pueblo de Dios salir allí de Egipto. Yo voy a retomar la lectura, ¿no?, una vez que sucedieron todas las plagas, voy a retomar la lectura en el capítulo 12, donde en los versículos finales, ¿no?, del 12, quizás a partir del 40, ¿no?, dice: el tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, salieron de Egipto todos los ejércitos del Señor. Es noche de guardar en honor del Señor por haberlos sacado en ella de Egipto. Esta noche deben guardarla en honor del Señor todos los israelitas por sus generaciones, ¿no? Fue el mandato para ellos. ¿Qué demuestran las 10 plagas?
demuestran que todo el sistema de dioses que tenían los egipcios era absolutamente una invención humana, ¿no? Y que en el mejor de los casos estaba, y uno esto lo puede ver, ¿no? Estudiando los distintos cultos y formas que ellos tenían, evidentemente el diablo estaba detrás de eso, ¿no? El único Dios verdadero, el único Dios creador, el gran yo soy, se iba a manifestar de esta manera poderosa en Egipto, y no iba a quedar duda de que Él era el único y verdadero Dios. Más allá de que Faraón se endurece y se pierde y gran parte, ¿no?, de su ejército, es importante destacar que muchos egipcios, cuando vieron esto, aceptaron a Dios como el único Dios verdadero. Por eso cuando Israel sale y se va, muchos egipcios los acompañaron. Para muchos egipcios fueron evidencia clara de que este era el único Dios verdadero, ¿no? ¿Qué tiene que suceder a veces cuando nosotros caemos, ¿no?, en esta incredulidad, cuando el ser humano hoy es incrédulo? ¿Qué tiene que suceder para que creamos? Vivimos en un mundo totalmente convulsionado, ¿no?, donde justamente hay muchos problemas en todo ámbito, ¿no?, en lo social, en lo económico, en la naturaleza. Por donde miremos, el mundo está convulsionado. Digo, ¿será que se tendrán que desguazar también, que Dios tendrá que desguazar cada uno de esos dioses en los cuales a veces el ser humano se aferra, para que entonces podamos en humildad reconocer al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas? Porque es interesante que cuando Dios trae las 10 plagas, o sea, demuestra tener el control sobre todas las cosas, ¿no? Porque fíjense, repasando las plagas, Dios demuestra control sobre el agua, Dios demuestra control sobre el aire, Dios demuestra control sobre la tierra, ¿no? Dios demuestra control sobre las tormentas, Dios demuestra control sobre los animales, Dios demuestra control finalmente sobre la vida misma, ¿no?, y la vida del ser humano. Dios se manifiesta de una manera clara, ¿no?, y muestra que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso digo, ¿no?, a veces cuando el ser humano se pone rebelde, ¿no?, con Dios, ¿será que Dios, en favor de nuestra salvación, ¿no?, como aquel médico que aplica una cirugía, ¿no?, una cirugía mayor sin anestesia, como a veces se dice, ¿será que Dios tendrá que desguazar, ¿no?, tendrá que desarmar por partes, tendrá que matar a alguno de nuestros dioses para que entonces abramos el corazón a Jesús, para que entonces nos demos cuenta que hay un único Dios verdadero que tiene poder sobre todo, que es el creador de todas las cosas? Ojalá no haya que llegar a esa instancia, ¿no?, en lo personal. Ojalá que respondamos antes al amor de Dios, ¿no?, que nos demos cuenta que Dios es lo único en lo cual nos podemos sostener y apoyar cada día de nuestra vida. La parte final que leímos decía que después de 400, al cumplirse, decía, los 430 años, Israel sale, tal como la profecía lo indicaba, ¿no?, tal como Dios se lo había dicho a Abraham. No sé si se acuerdan, ¿no?, cuando vimos allí en Génesis, ahí por el capítulo 14, 15, tal como Dios se lo había dicho a Abraham, ¿no? Después de 400 años y allí aproximadamente de esclavos en Egipto, sus descendientes, los descendientes de Abraham, iban a salir. Y tal como la profecía lo indicaba, así se cumplió, ¿no?, lo cual también nos debe dar más confianza todavía en la palabra de Dios, ¿no?, porque todas las profecías que están en la Biblia se cumplen. La mayoría ya se han cumplido. Y si la mayoría ya se ha cumplido, las pocas profecías que todavía no se han cumplido, por una cuestión de los tiempos, ¿no?, se van a cumplir también. Se van a cumplir también. Así que esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. Que tengas una bonita semana, que Dios te bendiga. No te olvides compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, suscribirte, activar la campanita, darle un me gusta, hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a que este mensaje pueda llegar cada vez a más personas. Nuestra única intención es poder transmitir la Biblia, poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, poder transmitir la revelación de Dios para nosotros, ¿no?, para que podamos afrontar estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir sobre la tierra,
no como quienes no saben dónde están parados, ni a dónde van, ni qué es lo que va a pasar, sino que lo podemos afrontar con la seguridad y la certeza, ¿no? Con la palabra profética más segura, como diría el apóstol Pedro, con la seguridad de que tenemos un Dios que está al control de todas las cosas, ¿no? Más allá de que nosotros podamos o no entenderlo, Dios está al control de todas las cosas, y eso es lo que nos tiene que dar siempre la tranquilidad y la paz, ¿no? Porque la paz del cristiano no es ausencia de problemas, ¿no? La paz del cristiano es tener esa seguridad de que Dios está al control, ¿no? Y de que todo lo que ocurre, bueno, malo, esperado, inesperado, todo lo que ocurre y Dios permite es para nuestro crecimiento espiritual y fundamentalmente es para nuestra salvación, ¿no? Porque lo que Dios nos presenta es la posibilidad de la vida eterna, ¿no? Dios no se nos presenta como un Dios que dice, bueno, a partir de hoy, si me aceptás, vas a ser rico, no te va a faltar nada en esta tierra. Eso no es lo que Dios promete. Dios promete vida eterna, ¿no? Ojalá que cada uno de nosotros podamos aceptarlo y creerlo de esa manera. Que Dios te bendiga.